variable x es 0.2 por x elevado a la 0.1x cuadrado. ¿Sí? Y esto sería un ejemplo de una ecuación diferencial. Una ecuación donde se dispone como dato la derivada de la función y no la propia función. Si queremos conocer a la función, el proceso sería la integración utilizando alguna técnica de integración conocida. Entonces, si nos dan directamente la ecuación, el objetivo va a ser encontrar la función e elevado a la 0.1x cuadrado, que va a ser la solución de la ecuación diferencial. Una de las infinitas soluciones, dado que si integramos en forma indefinida, vamos a tener una familia de primitivas. Entonces, acá la pregunta que nos tenemos que hacer es qué función representa a i de x, sabiendo que la derivada es 0,2xy. Donde y, en este caso, es e elevado a la 0.1x cuadrado, que no la conocemos en principio. Entonces, ¿qué es una ecuación? Es una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes respecto de una o más variables independientes. ¿Sí? La variable dependiente y la variable independiente x. ¿Sí? Y las ecuaciones diferenciales se van a clasificar según el tipo, orden y linealidad. Una EDO, una ecuación diferencial ordinaria, contiene solamente derivadas ordinarias de una o más variables dependientes, pero de una sola variable independiente. En este caso, por ejemplo, se tiene la derivada de y más la función 5 veces y igual a e a la x. Es una ecuación donde la función desconocida es y de x y se tiene la derivada de y de x y la función. Puede tener más de una variable independiente, por ejemplo, en este caso depende, se tiene la variable dependiente y la variable independiente x. Tanto y como x dependen de t, en este caso. X de t e y de t serían dos variables, x e y, dos variables dependientes, y la variable independiente sería t. Existen diferentes formas de denotar una ecuación diferencial, la de Leibniz, conocida por todos, utilizando el operador diferencial, utilizando las comillas simples para indicar el orden de la derivada, la notación de Newton, ¿sí? Como fluxión, con puntos, 2 puntos, 3 puntos para indicar el orden de la derivada, ¿sí? O utilizando subíndices cuando, por ejemplo, la derivada respecto de más de una variable, en este caso derivada parcial de u con respecto a x, derivada parcial de u con respecto a y, la derivada parcial de u, la derivada segunda de u con respecto a x dos veces, con respecto a y dos veces, y las cruzadas. Sabiendo que las cruzadas son iguales si son de clase 2 las funciones. En este caso se tiene una ecuación diferencial con notación de Leibniz. Entonces, en relación al orden, una ecuación diferencial, sea ecuación diferencial ordinaria o ecuación diferencial en derivadas parciales, ¿sí? El orden es el orden mayor de las derivadas involucradas. Por ejemplo, acá se tiene esta ecuación diferencial que es una ecuación diferencial de segundo orden porque la derivada más alta que aparece en la ecuación es la derivada segunda. Acá este cubo es la potencia de la derivada primera con respecto a x, por lo tanto no es la derivada tercera y en consecuencia el orden más grande será la derivada segunda. Se tiene la derivada segunda, la derivada primera y la derivada cero o la propia función que es y. Entonces, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de segundo orden. Un formato que se utiliza también para, por ejemplo, expresiones en forma diferencial es tomar a la función m, que depende de x, que es variable independiente, e y, que es variable dependiente, multiplicado por el diferencial. Una ecuación también diferencial, se puede dividir todo por dx y se tiene una notación como la anterior, que es la notación normal. Acá se tiene, por ejemplo, una forma diferencial donde i menos x es m menos m de xy y 4x es n de xy. Si se divide todo por diferencial de x, se va a tener diferencial de x con diferencial de x se va a cancelar y va a quedar 1, o sea que va a quedar y menos x menos 4 por x y. De y sobre dx va a ser y.
La forma general es expresada en forma implícita, ¿sí? Donde x es la variable independiente y la variable dependiente y las n derivadas de y respecto de x. Si se tienen n derivadas respecto de y respecto de x más las variables dependiente e independiente, se tendrán n más 2 variables. Y la forma normal, que es como la que comentamos anteriormente, donde se tiene la derivada enésima de la función como una función de la variable independiente, la variable dependiente y las n-1 derivadas, las derivadas ordinarias de esa función. Acá se tendrán n más 1 variable. Esta sería una expresión para la forma general, ¿sí? Que puede expresarse en términos implícitos o utilizando la derivada de mayor orden. El grado de una ecuación diferencial es el grado algebraico de su derivada de mayor orden. Por ejemplo, en este caso, la derivada de mayor orden es la derivada segunda, la potencia de la derivada segunda de y con respecto a x 2 veces es 1. La potencia de esta y segunda es 1. Esta no es la derivada de mayor orden, por lo tanto, si la potencia esta no me interesa. Si acá hubiese sido la derivada tercera de y con respecto a x 3 veces, ahí el orden sería 3. Bueno, esto lo tienen que resolver ustedes. Según la linealidad, una EDO de orden n es lineal a partir de la forma general si es lineal para cada una de las variables dependientes y sus derivadas. ¿Qué significa eso? Que la potencia para cada una de las variables dependientes, para cada una de las derivadas de una función y la variable dependiente son de primer grado. Por ejemplo, la derivada enésima de y con respecto a x n veces está elevado a la primera potencia. La derivada n-1 de y respecto a x n-1 veces está elevado a la primera potencia. La derivada de y con respecto a x también. E y está elevado a la primera potencia. G puede estar elevado a la potencia que se nos ocurre. Entonces, las EDOs lineales de primer y segundo orden son las que nos van a interesar a nosotros, que son las que vamos a tratar de resolver. Una ecuación diferencial lineal se dice que es homogénea si el término independiente es igual a 0, o sea, g de x es igual a la función nula. Una ecuación diferencial lineal tendrá coeficientes constantes, ¿sí? Si los factores, los a sub i de x son todos constantes. Y serán variables si los a sub i de x son funciones de x. Una EDO lineal de orden n, ¿sí? Se tiene la variable dependiente y sus n derivadas parciales de primer grado, ¿sí? Dependen solo de la variable x. Si no es lineal, se dice que es no lineal. Acá la carita de esto es simplemente para indicar que esto es una redundancia gigante. Por ejemplo, de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales. Acá se tiene 1 menos i por i', ¿sí? No es lineal porque la derivada primera no está la derivada primera tendría que estar multiplicada por una función que depende exclusivamente de x, o sea, una constante. Y esta no es una función que depende exclusivamente de x, ¿sí? Ni una constante. Acá, por ejemplo, sí está multiplicado por una constante. El seno de i sería el seno de la variable independiente y en consecuencia tampoco sería lineal. Al elevarlo al cuadrado a la variable dependiente o a la función i desconocida tampoco va a ser lineal. Acá hay algunos ejemplos que tienen que resolver y subir a 2. ¿Cómo hacemos para comprobar que una función es solución de la ecuación diferencial? Y se reemplaza en la ecuación diferencial, se deriva y se reemplaza en la ecuación diferencial y se observa si se verifica la igualdad. Por ejemplo, esta ecuación diferencial, x por la raíz de y, tiene como solución particular x a la cuarta sobre 16.
Si nosotros derivamos x a la cuarta sobre 16, queda 4x cubo sobre 16, que sería x cubo sobre 4. Y esto es válido para todo x en el rango real, porque es un polinomio. Entonces, si reemplazamos y por x a la cuarta sobre 16 y x sería 4 por x al cubo sobre 16, esto vendría a ser la derivada, es x al cubo sobre 16. X por y a la 1/2 sería x por x a la cuarta sobre 16 igual a 1/2, que si sacamos la raíz cuadrada quedaría x al cuadrado sobre 4 por x, o sea, x cubo sobre 4. En efecto, del lado izquierdo se tiene lo mismo que del lado derecho y se cumple la igualdad. Esto es rápido porque esto es tema dado, ¿no? No es tema mío. Estoy simplemente dándole una idea de lo que vamos a hacer. En este caso, por ejemplo, la solución es x por y a la x. Hay que derivar 2 veces para reemplazar del lado izquierdo y que la suma dé igual a 0. La derivada segunda, que está acá, menos 2 veces la derivada primera, que está acá, más la función, que es x por y a la x. Si se simplifica todo, da 0. Si ustedes observan la función constante nula, la función nula también es solución de esta ecuación diferencial. La derivada segunda de 0 es 0, la derivada primera de 0 es 0, la función es la nula, o sea que sería 0 más 0 más 0, y en consecuencia también se tendría como solución la trivial, que es cuando la función es la nula. Bien, cualquier función definida en un intervalo i con al menos n derivadas continuas en i, que al sustituirse en la ecuación diferencial genera una identidad, si va a ser solución de la ecuación en ese intervalo. Entonces, para cuando encontremos la solución, hay que analizar el intervalo donde está definida la función para ver cuál es la cota de la solución. Intervalo donde existe y es válida la solución. Bueno, las soluciones de una de dos se obtienen integrando la ecuación. Hay soluciones que pueden tener infinitas soluciones, por ejemplo, esta ecuación diferencial tiene función en la forma y de x igual a e a la seno de t. Una única solución si se tiene una condición inicial, o esta misma ecuación no tiene otra solución diferente que no sea la solución nula, y ninguna solución, por ejemplo esta, no existe ninguna función tal que y cuadrado de x más x cuadrado sea igual a 0. Bueno, acá hay un ejemplo. Nos vamos a hacer el repaso general. La solución explícita es cuando se tiene la función y de x, y la solución implícita es cuando se tiene una función implícita como respuesta a la solución. Por ejemplo, en este caso no se puede tener una única solución, hay que hacer una combinación de dos funciones que son la raíz positiva y la raíz negativa. Bueno, en general se van a tener tantas constantes como orden de la derivada se tengan. Si se tiene derivada de primer orden, se tendrá una constante. Si se tienen derivada de segundo orden, será dos constantes, y de orden n serán n constantes. Y acá están para los diferentes valores de la constante, la solución de una ecuación diferencial particular. Bien, dice, por ejemplo, la solución singular
Es una solución que no puede obtenerse al especificar los valores de los parámetros de la familia. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, que la solución nula es solución de esta ecuación diferencial. Sin embargo, no puede salir de la solución general. No hay forma de que esto se transforme en C, la función nula, porque es la suma de una función más una constante. Bueno, se pueden también tener sistemas no vamos a ver, así que no interesa. Los problemas de valor inicial son problemas donde se tienen datos adicionales que nos van a permitir encontrar una solución particular de la ecuación diferencial, no una familia de soluciones. Si se tiene una ecuación diferencial ordinaria de orden n, se tendrán n-1 condiciones iniciales para encontrar precisamente la solución particular. Por ejemplo, i por c igual a c a la, por i a la x es solución de una ecuación diferencial que es i' igual a i en todo el rango real. Si además se conoce que i de 0 es igual a 3, entonces se va a tener cuando x vale 0, c va a valer 3 y en consecuencia esta va a ser una solución particular según el problema de valor inicial dado. Si queremos una solución que pase por el punto 1 menos 2, y de 1 tiene que ser menos 2, ¿sí? Y se despeja el valor de c. Si existe, va a ser esa solución particular. Bueno, los teoremas de existencia de unicidad, eso es para análisis 3, no lo vamos a revisar acá. Método de separación de variables. Para resolver, se utiliza la notación del operador diferencial como un cociente, aunque no sea un cociente, y se deja a un lado todo lo que tiene la variable y, del otro lado todo la variable x, y se integra. Así como en las ecuaciones comunes de números se pueden perder soluciones, también va a pasar con el caso de ecuaciones diferenciales si se divide, por ejemplo, por una función que anula otra función. Acá hay un ejemplo resuelto. Las ecuaciones diferenciales de primer orden son las que nos van a interesar más que cualquier otra y se pueden escribir de esta manera: a1 de x por y' más a2 por y igual a g. Si g es 0, la ecuación lineal es homogénea. En caso contrario, no. Y acá está la forma de encontrar la solución particular, la solución general de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, sumando una solución particular más una solución general. El proceso de cálculo, variación de parámetros que se dice, para encontrar la solución particular, que es, al fin y al cabo, esta expresión que aparece acá. La suma de la solución homogénea más la solución particular. Acá está la receta para resolver la ecuación diferencial. Cuando es de ordinaria de primer orden, siempre va a salir de esa manera. Y eso es todo la teoría de ecuaciones diferenciales que nos va a interesar. Ahora vamos a los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales utilizando métodos numéricos. Si les comparto la pizarra.
Bien. Método de Euler. El método de Euler es el método más que utiliza campos de vectores para aproximar, utilizando esos vectores como pendiente de una función, ¿sí? También se conoce como el método de las tangentes, porque precisamente en cada punto lo que intenta tratar es encontrar la tangente, pero tiene una cota de error muy alta. Es el más sencillo, el primero y más sencillo método numérico para resolución de un problema de valor inicial. Se tiene en su forma normal, y' igual a f de xy, y si queremos encontrar solución, tendrá que ser solución de un problema de valor inicial. ¿Ustedes alcanzan a ver la pantalla? Sí. Sí. Sí, se ve bien, profe. Entonces, y de x0 igual a y0. Claramente el método numérico, cualquier método numérico va a necesitar de las condiciones iniciales porque te va a encontrar una solución particular, no una solución. Vamos a suponer que se cumplen las hipótesis del teorema de existencia de unicidad, es decir, que f de x es diferencial en un entorno del punto. ¿Sí? Es una condición bastante restrictiva, pero necesaria para que podamos encontrar la solución. Y la solución va a ser única, la que pase por ese punto. Entonces, a esta expresión se la puede pensar como un campo de direcciones, ¿sí? Un conjunto de flechas, ¿sí? Que nos van a dar idea del comportamiento de una función en el plano de x. La condición y de x0 igual a y sub 0 es un punto x0 y 0 del plano, donde podemos aproximar la solución de la función por medio de las rectas tangentes a la misma que pasa por ese punto. Si hacemos la expansión de Taylor de primer orden de una función cualquiera, sabemos que y de x va a ser aproximadamente igual a y sub 0, que sería la forma diferencial o el cálculo del diferencial, f de x0 y 0 por x menos x0. ¿Sí? El teorema de Taylor tienen que saber. De seguro esto no va a ser cierto porque acá hay un infinitésimo de orden superior que no está apareciendo y es el que transforma a esa relación en una relación de igualdad, sabiendo que las funciones diferenciables o la expansión en serie de Taylor de funciones diferenciables son las aproximaciones, la de primer orden es la aproximación lineal utilizando las rectas tangentes, sabiendo que la función tiene una pendiente en el punto x0 y 0 igual a m, que va a ser y' de x0, y si y' de x0 es igual a m, entonces la pendiente m va a estar formada por la imagen de x0 y 0, que precisamente es y'. Y' es f de xy. Y de x0 es y0. Si y' es la pendiente, en el punto x0 y 0 va a ser igual la pendiente a f de x0 y 0. Lo que vamos a hacer es calcular de manera aproximada el valor de la solución y en el punto de abscisa x1 y de x1, que va a ser aproximadamente igual a y sub 1, e y sub 1 va a ser igual a y sub 0 más f de x0 y 0 por x1 menos x0, que sería la primera iteración. Este es un punto aproximado, ¿sí? Que ya está calculado
y que se puede repetir para obtener otro punto aproximado x2 y 2, que a medida que nos alejemos de x0, más lejos va a estar el comportamiento de la función del comportamiento de su recta tangente. Entonces nosotros tenemos una función así y tenemos que la pendiente acá, en este punto, tiene este valor. Lo que hacemos es tomar este punto nuevamente como aproximación y así vamos a ir teniendo aproximaciones donde el error va a ir creciendo a medida que nos alejemos de x0. La distancia acá cada vez es más grande. Entonces, y de x2 va a ser aproximadamente igual a y sub 2. E y sub 2 se va a poder obtener como la aproximación del polinomio de Taylor de primer orden, utilizando los parámetros anteriores, y sub 1 más f de x1 y 1 por x2 menos x1. Y así podemos continuar hasta i sub n. Por lo general se suelen tomar intervalos regulares o una partición regular del intervalo. En consecuencia, si tomamos una partición del intervalo x0, xn, tendremos que xn se va a poder escribir a partir del término anterior más el incremento. El incremento va a ser h. Y en consecuencia, i sub n no va a ser más que i sub n menos 1 más f de xn menos 1 y n menos 1 por h. Si este x1 menos x0 es h y x2 menos x1 es h, es decir, si los intervalos son x espaciados. Veamos un ejemplo de la aplicación del método de Euler. Supóngase que se tiene y' igual a x por raíz de y, y se tiene que y de 1 es igual a 4. ¿Sí? Y vamos a tratar de aproximar por el método de Euler tomando h, o sea, los incrementos de la variable 0,1, ¿sí?, para los siguientes puntos. X igual a 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5. Esto se puede resolver en forma exacta. Y' igual a x raíz de y es lo mismo que la derivada de y con respecto a x igual a x raíz de y. O sea, la derivada de y sobre raíz de y es igual a x de x. Si integramos, tendríamos la integral de y a la menos 1/2, diferencial de y igual a x cuadrado sobre 2 más alguna constante. Entonces la integral de y cuadrado, perdón, de y a la menos 1/2 va a ser menos 1/2 más 1, que es 1/2, sería 2 por y a la 1/2, que sería la solución exacta. Igual a x cuadrado sobre 2 más la constante. Despejamos de acá y de x para encontrar la solución particular. Bueno, a ver, despejen ahí y de x. ¿Cómo le quedaría?
Sería x cuadrado partido 4 más e partido 2 y todo eso elevado al cuadrado. Más c sobre 2, sí, está. Todo eso lo va al cuadrado. A ver, un poquitito. ¿Y cuánto daría la solución particular si tenemos que y de x es igual a x cuadrado sobre 4 más c sobre 2 elevado al cuadrado? Si sabemos que y de 1 es igual a 4. O sea que 4 va a ser igual a 1 al cuadrado sobre 4 más la constante dividido 2 elevado al cuadrado. Es decir, tenemos que encontrar la constante. ¿Cuánto vale la constante? ¿Siete medios puede ser? ¿Qué opina el resto? Estoy calculando. Estamos claro que c está elevado al cuadrado y van a haber dos valores de c, ¿no? Este sería cuando se toma la raíz positiva y se puede tomar la raíz negativa también y daría menos 2 en lugar de 2. Tres 3,5, pero O sea, 7 medios, como dijo un alumno espectacular. sí, Como dijo Stetson. bien. Bueno, entonces nosotros acá tenemos que H01, tenemos que el punto X0 y 0 es el 1, 4, que esos son datos, y la función f de xy f de xy es x por raíz de y.
En consecuencia, tendríamos que I sub n, o sea, la enésima iteración va a ser I sub n menos 1 más x sub n menos 1 por la raíz de I sub n menos 1 por h. ¿Sí? Recordando la forma de la ecuación de Euler, que es I sub n igual a I sub n menos 1 más f de x sub n menos 1 I sub n menos 1 por h. Entonces, si tomamos I 0, 1, 2, 3, 4 y 5, tomamos los valores x sub i 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 y 1,5. Vamos a poder encontrar los valores I sub i, ¿sí? Sabiendo que I sub i se obtiene mediante esta ecuación aritmética o algebraica. Bueno, a ver, encuentren los valores I sub i. El primero ya lo tienen, ¿sí? ¿Cuánto daría el primero? I sub 1. Perdón, I sub 0. ¿Cuánto daría? I sub 0. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 4. Bueno, ahora tienen que encontrar I sub 1. I sub 1 va a ser I sub 0 más X sub 0 por la raíz de, X sub 0, de I sub 0 por H, que es 0,1. ¿Cuánto da I sub 1? 4,2. 4,2. Y solo tenemos la solución exacta, podemos encontrar también I sub 1, si escribimos la solución I de X como corresponde, dado que ya tenemos que es X al cuadrado sobre 4 más 2 por C, que es C 7 medios, perdón, más C sobre 2, que sería 7 cuartos, no 2 por C.
Sería C, que es 7 medios, o sea que nos quedaría 7 cuartos. Al cuadrado. O sea que I de 1.1, ¿cuánto daría? Ustedes tienen calculadora. La solución exacta. En el primer caso va a dar lo mismo. 4,21. Y ahí termina. No, tiene más decimales. Vamos a tomarte un poco más. 27,56. Sí, bueno, por eso vamos a hacerlo donde hay. A la quinta cifra después la ponemos. Bueno, lo mismo hay que hacer con ISO 1.2, 1.3, 1.4. A medida que nos alejamos del H0, del punto inicial, la aproximación difiere cada vez más de la solución real. A ver si puedo mostrar cómo quedaría el gráfico. Una hoja nueva. Ahí estaría la función y sus aproximaciones. ¿Cuánto darían entonces I sub 2? Tomando 5 cifras después la coma. 4,42543. Y el real quedaría 4,45. 210. El último, 5,27081. Y el real 5,34766. Como verán en el último valor, acá, en los últimos valores, si ustedes calculan los errores, van a ver que van aumentando a medida que va creciendo el valor de, o mejor dicho, nos vamos alejando del punto inicial. Lo que tendríamos ahí sería un conjunto de puntos discretos que serían aproximación de las imágenes de la ecuación diferencial, de la función que es solución de la ecuación diferencial. Y en este caso podemos comparar con la solución exacta porque la ecuación diferencial ordinaria es una ecuación diferencial no lineal de primer orden. No lineal porque se tiene la raíz de la variable dependiente o la de su derivada. En este caso la raíz de i hace que sea una ecuación no lineal de primer orden porque la derivada más alta es la derivada de primer orden. Y ahí tendríamos los sucesivos puntos I sub i serían aproximaciones discretas de los valores de las imágenes de la función i igual a f de x, que es solución de la ecuación diferencial. Este método tiene
o sea, es simplemente un método introductorio porque es muy limitado, es muy... Generalmente se utilizan campos de direcciones cuando se utiliza este método. Para tener una idea del comportamiento general. Es la primera aproximación que uno va a tener a la función, a los valores en un conjunto de puntos que son los 1.1, 1.2, etc. Si uno sigue el campo de direcciones, tendría que ocurrir que I de 1, ¿sí? O para los diferentes valores, estos son los campos dependientes, ¿sí? Uno tiene las pendientes en un intervalo particular. Acá se tienen las soluciones generales, no la particular. Ahora vamos a ver el método de Taylor. Que es un poquitito más robusto, pero no tanto. Método de Taylor. Bueno, es un caso particular del método de Taylor, el método de Euler. ¿Sí? El método de Taylor en general aproxima la solución por su polinomio según el orden que nosotros deseemos, partiendo un problema de valor inicial. Si tenemos y' igual a f de xy, y sabemos que y de x0 es igual a y sub 0, sabemos que va a existir una y de x, que es la que queremos encontrar, una única y de x, en un entorno de x0. ¿Sí? Si suponemos que la función es derivable por lo menos hasta el orden n en dicho entorno, lo que vamos a hacer es aproximar dicha función por su polinomio de Taylor de orden n. Todos saben la expansión de un polinomio de Taylor, o debieran de saber, de matemática 1, que una función se va a poder aproximar como y de x0 más y' de x0 por x menos x0 más y segunda de x0 por x menos x0 sobre 2 más, agregar el siguiente término, más y tercera de x0 por x menos x0 sobre el factorial de 3 más, y ahora sí, y la enésima derivada en x0 por x menos x0 elevado a la n, acá sería elevado al cubo, acá elevado al cuadrado, partido el factorial de n. Esa es la aproximación del polinomio de Taylor hasta el orden n finito. ¿Sí? N es un valor finito. Sería igual si en lugar de tomar una suma finita tomáramos una suma infinita. El error de aproximación va a estar dado por el resto
de orden n más 1, ¿sí? Es decir, el error va a ser proporcional a x menos x0 elevado a la n más 1. Bueno, supongamos que tenemos disponible una sucesión de puntos equidistantes, x0, x1, x2, xn más 1, y xn más 1, si tenemos una partición regular de un intervalo dado, va a ser igual a x sub n más h. Estamos claros que si tenemos un intervalo AB y partimos en n subintervalos todos regulares, todos se van a poder escribir en términos del primero, en términos a partir de una fórmula recursiva. Esto es matemática 1. Y sub 0, y sub 1, y sub 2 son los valores aproximados de la función y de x que queremos aproximar. Entonces, si seguimos el mismo criterio que para el método de Euler, y sub n más 1 no va a ser más que y sub n más y' de xn más un medio de y segunda de xn por h cuadrado partido entre 2, estaría lo mismo porque los intervalos son regulares, más 1 sobre el factorial de n por la derivada enésima en xn por h elevado a la n. Y esa sería la sucesión de puntos i sub n más 1, no, i sub i que van a aproximar a las imágenes de la función f de x desconocida. No, ¿nos faltaría multiplicar por h a la derivada primera? Sí, perdón. Podría ser por h o por x menos x0 si el intervalo no fuera regular. Entonces, para poder encontrar una solución particular necesitamos al menos n-1 condiciones iniciales y conocer las derivadas de la solución. Bueno, entonces, si y' de xn es igual a f de xn y sub n, la derivada segunda de xn se puede obtener aplicando la regla de la cadena y la derivación parcial de la función f de xy. Es decir, podemos derivar con respecto a x la función f de xy, que va a ser la derivada parcial de f con respecto a x, dado que f depende de x y de y, más la derivada parcial de f con respecto a y, pero y a su vez depende de x, por lo tanto será la derivada total de y respecto de x, no es una derivada parcial. Esa es la aplicación de la regla de la cadena. Bueno, en consecuencia, sabiendo que la derivada de y con respecto de x es f de xy, sabiendo que y respecto de x es f de xy, podemos reemplazar y esto va a quedar la derivada de f con respecto a x más la derivada de f con respecto a y por y', que y' es f de xy. Y así podemos continuar. El método de Taylor de orden 1 es el método de Euler. Si hacemos un truncamiento acá, hasta el primer orden. Nosotros vamos a utilizar el método de Taylor de orden 2 y si fuera necesario algún otro orden.
vamos a considerar la función y' igual a coseno de xy. Y la condición o este problema de valor inicial va a tener que la imagen de 0 es 1. Entonces, y de x sub n más 1, el proceso iterativo aritmético va a ser aproximadamente igual a i sub n más 1, que lo vamos a obtener a partir de la expansión del polinomio de Taylor, que va a ser i sub n más i' de x sub n por h, como bien dijo un compañero bien avivado recién, más 1 medio de i segunda de xn por h cuadrado. El error local en este caso sería proporcional a la derivada de orden 3. Bien, sabemos que i' de xn va a ser igual a f de x y sub n, y nosotros tenemos a la función y o f de xy, que vendría a ser la que estoy marcando ahora. Perdón. Que es f de xy. O sea, coseno de xn por i sub n. Bueno, la derivada segunda, el que no sabe derivar puede hacernos un favor y derivar para nosotros, así aprende. Va a ser la derivada con respecto a x del coseno de xy. A ver cómo quedaría esa derivada. La derivada del coseno Menos 0. menos seno de xy por y. Y como y depende de x, también será menos seno, si aplicamos la regla de la cadena, menos el seno de x por y primo. Esto se puede escribir como, por ejemplo, si tenemos seno de xy como elemento común, por y más coseno de xy. Estamos claros que todos saben de dónde sale este término, ¿no? Y por qué da negativo. Estamos derivando el coseno con respecto a x. Sabemos que coseno depende de x y de y. ¿Sí? Ahora y también depende de x, entonces esto sería la derivada con respecto a x, y por la aplicación de la regla de la cadena hay que también derivar y respecto de x. Vamos a tomar h igual a 0,5. Vamos a encontrar x sub 1, que va a ser igual a x sub 0 más h, que va a ser x sub 0, nosotros tenemos como dato porque la condición inicial es que cuando x vale 0, y vale 1. ¿Sí? Entonces x0 va a valer 0 más 0,5 igual a 0,5. Si queremos encontrar y sub 1, esto va a salir de i sub 0, que ya lo tenemos como dato, más h por el coseno de x0 y 0, más h cuadrado sobre 2, por la derivada segunda, que es menos seno de x0 y 0, por i sub 0 más coseno de x0
y 0. Bien, nosotros tenemos que y sub 0 vale 1, porque la condición inicial es esa. Sabemos que h es 0,5, porque es un dato, ¿sí? H vale 0,5. Por el coseno de x0, que es 0 por y sub 0, que es 1, 0 por 1 quedaría 0, más 1,5 al cuadrado sobre 2, por menos el seno de 0, por y sub 0 más el coseno de 0, o sea 1, más el coseno de 0. Quedaría todo esto, seno de 0 es 0, 0 por lo que fuera 0. O sea que quedaría 1 más 0,5 por el coseno de 0. El coseno de 0 es 1, por 0,5 quedaría 0,5, más 1 daría como resultado 1,5. Y eso sería y sub 1. Perdón, profe, ¿por qué es 1,5 en la segunda H? Y si H es, perdón, es 0,5. Perdón. Igual todo eso se hace 0, así que todo esto se anula porque el seno de 0 es 0. Bien. Ahora tienen que encontrar y sub 2. ¿Sí? Pónganme orgulloso y calculen y sub 2 antes de las 21. Para encontrar y sub 2, primero tienen que calcular x sub 2, que es x sub 1 más h. ¿Cuánto da y sub 2? Ya son y 58. Todo el mundo quiere videos. Pero eso no está muy bien. Después. ¿Qué onda? Piotrowski, ¿cuánto dio? Estoy calculando.
¿Un Romero? No te saco la nota que sacaste. Ya te por terminar. Bien, bien. $21. Muchacho. A mí me dio, profe, 1,9952. Feo. Directamente en nada. Sí. ¿Algún otro? Recuerden poner la calculadora en radianes. ¿1,6 puede ser? Sí. 1,67569. Uno coma 67569. Ese sería el método de Taylor de segundo orden. ¿Sí? Y así podemos encontrar I sub 3, I sub 4. Después sería interesante que puedan mirar, por ejemplo, si esta ecuación diferencial se puede resolver por un método que no sea numérico. No existe. Le va a dar error. Bueno. Encuentren hasta I sub 5 y comparen con los valores. Perdón, no comparen con nada. Hagan el gráfico aproximado con el campo dependiente. Después le voy a mandar los comandos. Tarea grande. Nosotros vamos a evaluar este segundo parcial solamente integración. ¿Sí? Nos había quedado pendiente integración y EDOs, analítico y EDO numérico. En el examen final se le va, o sea, está el material inclusive, yo les voy a habilitar ahora el material para lo que vendría a ser resolución de ecuaciones, de sistema de ecuaciones lineales utilizando métodos numéricos, Gauss-Seidel y Gauss-Jacobi. Y la tarea va a ser lo último que va a entrar en el examen, o sea, Simpson trapecios, punto medio, Simpson 1/3, 3/8, simple múltiple, Romberg. Después en EDO va a entrar EDOs analítica, variable separable y ecuaciones diferenciales de primer orden, utilizando el método de variación de parámetros, método de Euler, método de Taylor de segundo orden, y lo que va a quedar ahora como tarea, que es, o sea, solamente 2 temas se van a evaluar: integración y ecuaciones diferenciales. Métodos Runge-Kute. Runge-Kute en realidad. A mí me gusta decirle Runge-Kute. Hasta el de cuarto orden. Así que estudien, busquen en el Chapra, en el Kincaid, en el Burden-Fires, ¿sí? Los métodos Runge-Kute hasta el orden 4. ¿Sí? No son nada complicados, son métodos bastante sencillos. Por ahí son un poco más rebuscados en cuanto a lo operacional, pero son más simples a nivel computacional.
se valen del método de Euler para su construcción. Y hasta ahí entraría el parcial. El segundo parcial. ¿Tiene fecha el segundo parcial? Sí, tiene fecha. El cuatrimestre termina el 21. Nosotros estamos a 29, o sea que el segundo parcial probablemente... ¿Los lunes ustedes tienen clase alguna materia? Sí. Bueno, entonces va a ser el jueves 12 y el viernes 19. Anoten. Jueves 12, segundo parcial. Jueves 19, recuperatorio. Profe, algunos de nosotros tenemos parcial el jueves 12 de diseño. Y No hay chance. no hay chance. No, 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 déjenme joder ya con el tema de eso. Son alumno universitario de cuarto año. Eso el primer año me pueden reclamar, pero cuarto año no. 19, recuperatorio. Jueves 19. No hay otro momento, no es que sea un capricho mío. Diseño de materia de qué año es. Segundo es diseño. De tercero. Tercero, bueno. Si era materia de cuarto, bueno, ahí sí se podría meter. Y van a entrar dos temas, ¿sí? Esta de Runge-Qt tienen que saberlo para ayer, porque eso, la primera pregunta va a ser cómo se desarrolla el método Runge-Qt. El material ese que les mostré al principio está en el aula virtual para habilitar la parte de la unidad de ecuaciones diferenciales y de álgebra lineal para que puedan hacerlo en el examen final. Recuerden que el sistema lineal solamente va a estar en el final, teórico práctico. Y si alguno llegara a promocionar será el coloquio final. Tendrá un tema de... Aunque ninguno promociona. Bueno, ya está habilitado el trabajo práctico y le voy a subir el material con el que se trabajó recién y está también el método Runge-Puta, pero prefiero que vayan a los libros. Está resuelto el ejercicio que terminamos de hacer. Profe, ¿el de Runge Kuta va a ser solo para la teoría o práctica también? No, práctica, la teoría. Y en práctica también entran los dos métodos de que hay que subir el video. El O solo Romberg. es El el de Romberg. Romberg y el de Simpson. Pero por supuesto, no sé quién está hablando. Gallardo, bueno. Pero ¿qué pregunta es esa? No sé. Profe, No se preguntan más. Sí, diga, ¿quién fue? la demostración de Simpson 3 octavos, hay que partir desde el polinomio de No, Lagrange. la de 5 octavos, no, esa no. O La, sea, la aplicamos una fórmula nomás y listo. exacto, la de Simpson, un tercio sí, pero la de... No, pero para el video me refiero. No hay necesidad, no. Solamente el método de desarrollo. Ok.
ya está habilitado, visible. El tema 5, problema de valor inicial. El trabajo práctico y los materiales de teoría. El material de teoría para resolución de ecuaciones diferenciales en términos analíticos por variables separables y ecuaciones de primer orden, y el que utilizamos para desarrollar la clase de hoy. El método de Runge-Kutta, insisto, traten de buscarlo en los libros de cálculo numérico, que son el Kincaid, el Chapra-Canale, el Burden-Faires, y algún otro que esté ahí dando vuelta. Bueno, eso sería todo por mí. ¿Tienen alguna duda? Sí, para darse de baja la materia estaba a la derecha en el aula. Sí. Tranquilo nomás, sí. Dense baja, sí. El segundo parcial generalmente todo, bueno, sean de lo pobrecito ahora, ¿no?